una palabra de parte de Dios para tu familia. Hay familias acá representadas, levantame la mano si estás con tu familia, o si estás vos ya sos representante de tu familia, de tu casa. Hoy nosotros queremos traer una palabra de parte del Señor que Él puso en nuestros corazones para nuestra familia, pero también para nuestra iglesia, pero ustedes están en la misma onda. Somos uno, somos iglesia, somos familia. Y me impresiona muchas veces compartir con amigos, como lo son para nosotros Sergio y Rosa, y ver que hasta como ministerio estamos estrechamente, no unidos en amistad, sino en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está trayendo. Y nosotros también creemos que hay algo tremendo que Dios va a hacer en los hogares, hay algo tremendo que Dios va a hacer en las familias. Y a través de eso viene un crecimiento exponencial para la iglesia, viene un avance tremendo, un avivamiento nuevo, fresco, diferentes a los que ya hemos vivido en la historia de la Argentina, porque es otro tiempo, es otra madurez la que tiene la iglesia. Es otro desafío el que nos toca afrontar a nosotros y a las nuevas generaciones. Pero la palabra que queremos traerles hoy tiene el título de Soy respuesta de Dios para mi casa y mi familia. ¿Puedes decir esto en voz alta vos mismo ahí? Yo soy respuesta de Dios para mi casa y mi familia. ¿Y por qué esto? Yo voy a introducir un poco el tema y después la voy a dejar predicar que parece que no, así chiquitita como la ves, power, re power. Pero ¿por qué esto? Hay un texto en el capítulo 6 de Isaías, ¿se acuerda de esa historia? En una temporada muy complicada, cuando había muerto un rey muy amado, muy querido y que había hecho lo correcto delante de los ojos del Señor y había traído mucha bendición para el pueblo. Muere ese rey y el profeta Isaías tiene una visión. ¿Se acuerda de la visión? Él vio el trono de Dios y vio cómo el humo, el manto llenaba esa casa, y en ese momento él se sintió como, ¿se acuerdan la expresión? Si van me encanta la de la Reina Bailera, ¡ay de mí! Que acá no soy apto de estar delante de la presencia de Dios, soy una persona impura, imperfecta. ¿Alguno se parece a Isaías como yo? Y ahí el Señor hace que un querubín, tomando una brasa del altar, lleve y purifique sus labios y santifique su vida, diciéndole Dios a Isaías: no te preocupes, ya sé que sos imperfecto, pero yo te santifico, te purifico. Y él escucha una conversación ahí, una hermosa conversación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad, haciendo planes, diciendo: yo quiero traer redención a la humanidad, yo quiero traer salvación a las familias, yo quiero hacer las cosas nuevas, pero ¿a quién enviaré? Y después de Isaías haber estado contemplando la presencia de Dios y después de haberse sentido inmerecedor de estar ahí, impuro, hasta sentirse morir, de repente todo cambia y es transformado para poder escuchar una conversación, un llamado de parte de Dios. Yo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu, quiero hacer algo y te necesito a vos. Y ahí está la respuesta que todos conocemos: heme aquí, envíame a mí. Para nosotros como iglesia, esta es nuestra palabra rectora para este año. Isaías 6, versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque hay preguntas por todas partes. Dios hizo esa pregunta y Isaías respondió, pero hay preguntas en todos lados. Es más, seguramente muchos de nosotros tenemos muchas preguntas. Ahí en la calle hay muchas preguntas. La gente tiene necesidades. Tu misma casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tiene preguntas.
Y la respuesta a esas preguntas, la respuesta a esa necesidad, la respuesta a ese clamor interno que tiene tu familia, que tiene, ¿qué dice la palabra de Dios? El mundo clama con gemidos indecibles, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay preguntas que van a ser contestadas a través de tu propia vida. Mirar al que tenés al lado tuyo y decirle, de verdad, vos sos la respuesta para tu casa. ¿Me ayudás a predicar? Decirle, vos, pero yo, sí. Vos, un adolescente, sí. Un adolescente puede cambiar la historia de su casa. Un niño puede cambiar la historia de un matrimonio. El otro día uno de nuestros músicos de toda la vida de la iglesia, después de pandemia, pasó por un proceso en donde por un tiempo dejó de congregarse, obviamente dejó de ministrar al Señor. Y empezó todo un tiempo de restauración que duró 4 años, pero le costaba. ¿Y saben qué fue lo que detonó una transformación brutal? Un día en la mañana con su hijo de 9 años, estaban desayunando los dos solos como un desayuno de hombres. Y en el medio de ese desayuno el padre le pregunta, ¿cómo estás? Y el hijo le responde, estoy bien, pero ¿cuándo vas a empezar a congregarte y vas a otra vez a adorar al Señor y a servir al Señor? Y eso destruyó todo el orgullo, cayeron todos los argumentos. Yo estuve 4 años tratando de decirle lo mismo, el pastor, ni bolilla me dio a mí. Un desayuno con una criatura de 9 años. Al martes siguiente vino a los grupos de crecimiento, charló conmigo quebrantado. El jueves estaba en el ensayo del ministerio de adoración. Porque él dijo, yo soy un hijo del altar, yo soy un hijo de esta casa. Mi familia necesita que yo esté en comunión con Dios. Mi familia necesita que yo sirva al Señor. Nosotros somos respuesta. Antes de darle a mi mujer, porque yo dije que no iba a predicar tanto. Ya me está mirando feo. 3 principios que quiero darle a toda familia en este lugar. 3 principios bíblicos. El primero, yo no sé en la situación en la que está tu casa. Por ahí vos sos una persona que está en este lugar y de tu familia sos el único que cree y se congrega y sirve al Señor. Por ahí vos sos esa esposa que está batallando porque estás teniendo crisis matrimoniales en tu casa a causa de que el Señor no está gobernando en ese lugar. Por ahí muchas veces hay chicos de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que pelean una batalla espiritual por su papá, por su mamá y por su casa. Son los baluartes que sostienen la presencia de Dios y la voluntad de Dios en esos lugares, pero esa batalla es dura. Bueno, yo quiero darte un principio. Si realmente querés salvar tu casa, si realmente querés salvar tu matrimonio, si realmente querés salvar tu propia vida, dice la palabra, cree. Cree. Parece lo más básico del mundo, pero es así. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Creer no pasó de moda, la fe no pasó de moda. Lo que puede salvar un matrimonio es volver a poner la mirada en Jesús. Lo que puede restaurar una familia destruida y que no pierda todo lo que Dios tiene para ella es volver a mirar a Jesús y creer y entregarnos. ¿Te parece básico? Pues el Evangelio es bastante sencillo algunas veces. Cree. Vos que habías arrojado la toalla por tu matrimonio, o habías arrojado la toalla por tus hijos, o habías arrojado la toalla por tu familia, porque ahora pasa mucho eso. El diablo es muy astuto. El diablo ahí tiene una misión y no vas a dejar de insistir en hacerlo. Quiere destruir la familia y la iglesia. Es lo único que quiere hacer. Las ideas de Dios para la bendición del mundo. Cree si quieres salvar tu casa. Segundo principio. El temor del Señor. Diga conmigo, el temor del Señor es lo único que puede traer bendición a mi casa. Quiero hacer un llamado a las familias de esta casa. Quiero decirles, volvamos
a focalizarnos en el temor del Señor. Volvamos a estar delante de su presencia sabiendo que todo es por Él y para Él, que todo depende de Él. Varias ocasiones cuando adorábamos al Señor, los que nos ministraban nos decían: Él es el Rey, Él está en control. Y eso es verdad, no son frases armadas, es verdad. Pero hay algo que el cristiano no puede olvidar. No podemos perder de vista el temor del Señor. ¿Vos querés que tu casa sea bendecida? ¿Vos querés que venga la prosperidad sobre tu casa? ¿Querés que el orden del Señor haga que todo dé un buen fruto? No pierdas el temor del Señor. El temor del Señor te ayuda a vivir en santidad. El temor del Señor te ayuda a vivir en dependencia. Vos decís: no puedo solo, no sé cómo hacerlo. Necesito a Jehová. Necesito al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de Gloria. Principio 1, si quieres salvar tu casa, cree. Principio 2, el temor del Señor es el tesoro más importante que puede tener una familia. Es el tesoro más grande que puede estar escondido en una casa. Cuando se pierde el temor del Señor, es cuando estás al borde de perderlo todo. ¿Hola? ¿Está escuchando? Tercero, así lo dejo a la pastora porque podemos ustedes y yo, varón, mujer, papá, mamá, hijos, abuelos, podemos determinarnos como familia a ser familias que adoran solo al Señor. En este mundo se busca adorar un montón de cosas y nos distraen un montón de cosas. María va a hablar un poco de eso. Pero podemos determinarnos a que nuestra casa solo adore y sirva al Señor. Que nuestra casa sea luz en medio de la oscuridad. Cerra tus ojos un momento. Señor, yo te pido que en esta mañana tu palabra y tus principios que vienen con potencia sobre los hogares, sobre las familias, causen un impacto y que hagan que las cosas cambien con respecto a tu propósito. Tú tienes cosas buenas para mi casa. Tú tienes planes buenos para mi familia. Tú quieres no solamente bendecirnos y prosperarnos, sino a través de lo que has hecho en nosotros, quieres transformar y bendecir las vidas de otros. Pero en esta mañana aquí estamos como familia para que nos hables. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, querida iglesia. Así como decía mi marido, mi esposo, Dios nos está llamando en este año como iglesia a ser respuesta allá donde vayamos, pero también en donde vivimos, porque si bien lo acaba de decir él, no podemos ser una cosa en la iglesia y después ser otra en la casa. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Bien, hasta ahí vamos muy bien. Mira, es posible que nuestra familia esté pasando por un desierto. Es posible que estemos pasando por un momento de sequedad espiritual o que estemos distraídos o entretenidos con lo material. Es posible que nuestra familia en este tiempo esté atrapada en un lugar donde Dios no está, donde la atmósfera espiritual de nuestra casa es de discordia, es de pelea y es de hambruna espiritual. Y no te voy a pedir que levantes la mano, pero para que tu familia y la mía viva una experiencia diferente, viva algo sobrenatural, salga de esa sequía y pueda ser respuesta para otros, quiero decirte que Dios quiere que vuelvas a Betel. Hoy vamos a mudarnos de ciudad. ¿Sabías? ¿Te gusta la mudanza? Es un horror, ¿no? Pero hoy vamos a mudarnos de ciudad.
Acompáñame a leer Génesis 35, búscalo en tu Biblia. Vamos a leer del versículo 1 y 4, así que no cierres tu Biblia porque vamos a estar leyéndolo de a poco. Génesis 35, versículo 1 al 4. Dice: Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir allí. Levanta allí un altar a Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Lo primero que tenemos que hacer si queremos sacar a nuestra familia de donde está es justamente sacarla de Siquem. Di conmigo, salir de Siquem. Dios le habla a Jacob y en pocas palabras le dice: tú y tu familia tienen que volver a Betel. Y yo no sé si has leído la historia, pero unos capítulos antes de esta palabra que Dios le da a Jacob, él tiene una experiencia con Dios sobrenatural donde en ese lugar, que no era Siquem, él tiene una visión y tiene una experiencia tan fuerte con el Señor cuando escapaba de su hermano Esaú, que en ese momento Dios le da una promesa y le dice: yo siempre estaré contigo. Y entonces él, frente a semejante experiencia y visión y poder de Dios, dice: sí, Señor, este lugar es un lugar llamado Betel. Él lo bautizó de esta manera. Este lugar es llamado Betel, y puso una piedra en ese lugar y la ungió y dijo que Betel era casa de Dios y puerta del cielo. Cuando él baja de Betel, se asienta en Siquem. Y resulta curioso que nosotros podamos tener una experiencia personal con el Señor, una experiencia con Dios fuerte, real, pero que familiarmente estemos en lugares de oscuridad. Jacob y su familia habían adoptado las formas del sistema de la ciudad de Siquem. Estaban acostumbrados a la cultura, se comportaban como todos los demás. Incluso los hijos de Jacob tenían las manos manchadas de sangre y de violencia y de venganza porque habían violado a su hermana. Siquem se había convertido en un lugar peligroso para la familia y también para Jacob, pero ¿sabes qué? Estaban adormecidos espiritualmente. Por una mala decisión de Jacob, su familia se estaba perdiendo en la oscuridad. Pero vino la voz de Dios. Tremendo cuando viene la voz de Dios sobre nuestras vidas. Di conmigo: vino la voz de Dios. Y le dio una segunda oportunidad a Jacob y a su familia. Y después de decirle que vuelva a Betel, a buscar de su presencia, a adorarlo, vemos cómo Jacob, en el versículo 2, búscalo ahí en tu Biblia, empieza a actuar. Dice el versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. ¿Sabes? La familia de Jacob era una familia idólatra. La esposa Raquel, cuando huía de la casa de su padre, le robó todos los dioses al padre porque tenían las mismas costumbres, que tenían las mismas creencias. Por eso le dice Jacob: desháganse de todos los dioses ajenos, porque no se puede servir a dos dioses, ¿sabías? No se puede tener el corazón dividido en dos. Uno adoramos a Dios y en la otra parte adoramos a otra cosa. Por eso Dios le dice: quita los dioses. Solo a mí me vas a adorar. Por eso nosotros, si vamos a llevar a nuestra familia al lugar que Dios quiere, porque esta es la invitación para ti, para mí, para nuestra familia, tenemos que tratar con la idolatría. Quitar la idolatría de nuestra casa.
Porque el camino hacia Betel es un camino de renuncia y de reedificación. Por eso, toma nota, lo segundo que hoy vamos a hacer es renunciar a los dioses ajenos. Y capaz que me dices, ay, pastora, yo estoy en la iglesia, yo no voy a la católica, yo no tengo ninguna estampilla, yo no adoro a ninguna virgen, no tengo ninguna velita puesta a ningún familiar, no tengo ningún Buda, no tengo esas cosas que hacen otros. Pero justamente esos son los ídolos que son muy fáciles de detectar. Y hay otros que no lo aparentan y que sí lo tenemos como un Dios. Y quiero ponerte un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Él había puesto el lugar de la bendición por encima de Dios. Dios le da una promesa, le da a Isaac, y Abraham empieza a convertirlo en un Dios y a ponerlo en primer lugar. Por eso Dios le dice, no, 2 dioses no, solo uno, entrégame a tu hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Porque el primer lugar le tiene que pertenecer a Dios, querida iglesia. ¿Cuántos de nosotros ponemos en primer lugar a nuestra esposa sin darnos cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto a nuestro esposo primero antes que a Dios o a nuestros hijos? O capaz que idolatramos, admiramos a alguien y lo que dice ese alguien es sí y es amén. ¿Cuántos de nosotros hemos priorizado el trabajo, los estudios, el dinero, el entretenimiento por encima de Dios? ¿Cuántas veces en nuestra familia se han levantado costumbres o hábitos que no honran a Dios? Y hoy es tiempo de salir de ese lugar y guiar a nuestra familia a adorar a Dios, guiar a nuestra familia a restaurar. ¿Qué está robando en este tiempo el lugar de Dios en nuestra familia? Porque muchas veces hemos permitido que esas cosas terrenales que vemos, que podemos tocar, que podemos palpar, tomen el lugar que le corresponde a Dios. Quiero decirte que si confiamos más en algo que en Dios, si tenemos miedo de perder ese algo, si nos roba la paz ese algo, entonces sí, se ha convertido en un Dios. Si quieres, si deseas que hoy tu familia vuelva a Betel, tienes que quitar a los dioses ajenos. Lo segundo que le dice Jacob es: limpiémonos y vistámonos bien. Los hijos de Jacob estaban manchados de sangre, habían matado y habían vendido a los niños y a las mujeres de la ciudad de Siquem como esclavos. Por venganza, por vengar a su hermana que había sido violada. Estaban llenos de odio, estaban llenos de venganza, de ira. Y era necesario limpiar el corazón. Era necesario que se arrepintieran del mal que habían hecho. Era necesario cambiar la ropa. Era necesario un cambio de rumbo. Para ir a Betel es necesario quitar el pecado de nuestras vidas. Es necesario renunciar a la idolatría. Es necesario limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón. Di conmigo en esta mañana: mi familia va a ser una familia que agrade a Dios. Di conmigo: vamos a poner a Dios en primer lugar y vamos a limpiar nuestra casa de cualquier cosa que nos aparte de Dios. En Colosenses 3, 12, 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a otros, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y qué fácil es perdonar a alguien de afuera. Qué fácil es ir a pedirle perdón a algún compañero porque la pifiaste, ¿no? Como se dice en España. Pero cuando
hacemos daño dentro de nuestra casa, cuando han habido malas palabras, cuando hemos rechazado a alguien en nuestra propia casa, qué difícil es pedir perdón y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, lo siento. Acompáñame a leer el versículo 3 de Génesis. Vamos a continuar dentro de estos versículos. Dice, subamos a Betel. Allí construiré un altar a Dios, que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Lo tercero que tenemos que hacer es reedificar un altar a Dios. Hacer de nuestro hogar el lugar de su presencia. ¿Y por qué digo reedificar? Porque en este versículo Jacob empieza a recordar lo que pasó en Betel, la promesa que Dios le había dado en ese lugar. Empieza a recordar cuán bueno fue el Señor, aún él siendo desobediente. Esa piedra que él unge con aceite fue un pacto de Dios con él, donde él le prometió que siempre lo acompañaría. En aquel lugar, Jacob sintió y experimentó esa presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Con el paso de los años se olvidó. Se olvidó que Dios lo visitó en aquel lugar. Él estuvo en Betel en esos momentos de angustia y Dios lo había librado. Y cuando salió de Betel, se olvidó. ¿Y esto te suena familiar? ¿Te ha pasado que Dios te ha dado algo o te ha librado de la muerte, te ha librado de algo o te ha dado esa bendición que querías y te has olvidado de su presencia? Pero Dios tuvo que hablarle nuevamente. Nuevamente la voz de Dios viene sobre tu vida en esta mañana. Nuevamente Dios te vuelve a decir, vuelve a mi casa, vuelve a Betel, vuelve a adorarme. En aquel lugar Jacob reedificó la presencia de Dios y puso a Dios como el centro de su familia. Y esto es lo que Dios quiere hoy para nosotros, que volvamos a su presencia, que llevemos a nuestra familia nuevamente a Él. Porque no basta solo con limpiar la casa, hay que llenarla de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de levantar un altar? En el Antiguo Testamento el altar era un lugar de sacrificio. Era un lugar de adoración, era un lugar de pacto. Era un lugar donde las personas simbólicamente se encontraban con Dios y muchas veces Dios se hacía presente en ese lugar y allí se consagraban a Él. Y volver a reedificar ese altar que un día Dios te visitó. ¿Se acuerdan cuando Dios los visitó por primera vez? ¿Se acuerdan cuando esa persona les habló de Cristo por primera vez? ¿Se acuerdan? ¡Wow! Fue tremendo, ¿o no? Cayó el velo de los ojos. En ese momento no parabas de llorar y dijiste, nunca más vuelvo atrás. Algunas acciones que hoy tenemos que hacer para que podamos construir y edificar ese altar. 1, la oración debe ser un hábito en nuestra casa. Que nuestra casa sea un lugar de comunión con Dios. La oración no debe ser algo ocasional, no debe ser algo cuando las cosas no me van tan bien y bueno, ahí voy a los pies del Señor, sino tiene que ser nuestra forma de vivir y tiene que ser intencional. Les quiero contar cuando yo era pequeña, en mi infancia y cortita juventud, porque me casé muy joven. Sigo siendo joven, pero me casé muy joven. Yo recuerdo a mi papá que él tenía en su habitación un silloncito individual, una mesita, y él ahí
era su lugar de Betel. Él ahí buscaba de Dios, él ahí leía la palabra, escuchaba música de adoración, adoraba a Dios y muchas veces escribía sus mensajes. Y nosotros sabíamos que cuando él estaba ahí sentado, estaba con Dios, estaba en su presencia. Muchas veces mi papá y mi mamá nos reunía como familia en casa y nos leían la Biblia, nos explicaban la Biblia. Cantábamos juntos, orábamos juntos, orábamos los unos por los otros y muchas veces como hijos contábamos algo que habíamos hecho mal y ellos nos enseñaban a cómo pedirle perdón a Dios en oración. Y yo hoy lo hago con mis hijos. Cuando tenemos una necesidad les digo, vamos, vengan, vamos a orar a Dios. Cuando tienen algo importante, algún examen, alguna prueba, vamos a orar a Dios, vamos a hacerlo ahora. Dejan todo lo que están haciendo y lo hacemos. Y oramos por nuestra casa, oramos por nuestra familia, oramos antes de tomar alguna decisión. Presentamos nuestras cargas, las dejamos ahí en el altar. La segunda acción es poner la palabra de Dios como fundamento. Dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El altar también tiene que ser un lugar donde se habla la palabra de Dios. Si queremos que nuestra familia crezca en Dios, tenemos que alimentarnos de su verdad. Nuestros hijos no pueden depender únicamente de una vez a la semana o 2 veces a la semana que vienen a la iglesia para dejarle la responsabilidad a la iglesia de que les hable de Dios. Ellos comen a diario, ¿no? ¿Tus hijos comen? ¿Cuántas veces? 3. Yo no voy a hablar de cuántas veces abre la heladera mi hijo. Cada 15 minutos es abrir la heladera para buscar lo que hace 15 minutos estaba buscando y que ya no está. Pero ¿cuántas veces comemos al día nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué pretendemos que solo coman la palabra de Dios nuestros hijos cuando vienen a la iglesia? ¿Por qué? Yo veo muchas veces, y esto creo que solamente pasa en mi iglesia, que aquí no pasa, que muchas veces estamos ministrando arriba, adorando, y por allá atrás, a lo lejos, van correteando los nenes de entre 3 y 10 años. O muchas veces los están ahí sentaditos los nenes, se portan muy bien, pero con el celular en la mano, en medio de la adoración. Y los adultos, los papás, tienen esa experiencia con Dios sobrenatural en la adoración, mientras sus hijos no la tienen. Y yo quiero hoy exhortarte con todo mi amor y con todo el peso que esto significa, porque yo creo que tenemos autoridad nosotros como papás para poder hacerlo. Quiero que veas un momentito la pantalla, quiero enseñarte un video. Mi corazón te dejo entrar y tú me muestras. ¿Pueden ponerlo otra vez como antes la habían puesto? Mi corazón. ¿Qué habla? ¿Pueden ponerlo en el formato que habían puesto la segunda vez? Así lo podemos ver bien. Es que si no, no se ve, porque como está todo filmado de cuando ellos eran chiquitos y lo hacía todo con el celular. Si no, cuando lo tengan listo me dan el ok y lo pasamos. Ah, buenísimo. En mi corazón te dejo entrar y tú me muestras tu voluntad. En mi corazón. ¿Qué habla? De Jesús. ¿Y qué dice?
¿Qué cuenta? No sé. ¿Por qué no sé leer yo? Ya, pero tú esta mañana me decías que ponían que Dios nos creó, ¿no? Ah, cierto, los creó. Creó a Adán y Eva porque son los primeros que los crearon. Ajá. Tú me muestras tu voluntad. El cielo se abre sobre mí, el cielo se abre sobre mí. Aquí, ahora, tu amor. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Aquí, ahora, tu amor fluyendo está. El cielo se abre sobre mí, el cielo se abre sobre mí. No hay temor ni dudas, tu amor fluyendo está. El cielo se abre sobre mí, el cielo se abre sobre mí. No hay temor ni dudas, tu amor fluyendo está. Nosotros desde pequeñitos les enseñábamos a adorar en la iglesia, a orar en la iglesia. No les traíamos nada para que se distrajeran, porque ¿cómo yo, mamá, voy a impedir que ellos aprendan a adorar a Dios? ¿Cómo yo, mamá, voy a traerles algo para que se distraigan de lo más importante, que es venir a la casa de Dios a adorarlo, es venir a la casa de Dios a entregarles nuestras vidas? ¿Sabes qué suponía para nosotros? Porque por ahí estás pensando, sí, está bien, está buenísimo, pastora, pero si yo le enseño y vengo a la iglesia a enseñarle a mis hijos, yo me pierdo de adorar a Dios. Pero eso es una mentira del diablo. Estás invirtiendo en lo más valioso en tus hijos. Estás invirtiendo en una herencia espiritual que nada de este mundo puede darles. Una herencia para siempre, una herencia gloriosa, una herencia poderosa. Ellos no son ninguna carga. Cuando vienes a servir al Señor, involúcralos a servir al Señor. Involúcralos. Entrégalos desde pequeñitos a la casa de Dios para que nunca se aparten de Él. Y por ahí me puedes también decir, no, pero son pequeños, no entienden nada. Pero ¿a partir de qué edad van a la escuela? 3 años. Y ya entienden todo, porque son muy vivos. Entienden todo. ¿Y por qué no los traes a la casa de Dios? Hay muchos matrimonios que vienen a la iglesia y dejan a sus hijos porque no, es que nosotros venimos a servir. Involucra a tus hijos al servicio del reino. Yo nunca me sentí obligada. Nunca había esa carga en mí porque yo amaba hacerlo junto con ellos. Les estaba transmitiendo algo poderoso. La tercera acción es crear un ambiente donde Dios sea honrado. Levantar un altar significa que toda nuestra casa glorifique a Dios. Lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, la manera en cómo nos tratamos. Vistámonos hoy, como habíamos leído antes, de misericordia. Tengamos esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Seamos pacientes, seamos pacíficos, pidamos perdón cuando tenemos que hacerlo. Cuidemos la santidad en nuestra casa. Yo siempre les reviso el celular a mis hijos. Siempre. Y por ahí me puedes decir, es bastante controladora la pastora, pero me da exactamente igual. Me da igual, porque yo estoy cuidando la santidad en mis hijos. Y yo no voy a dejar al diablo que entre en mi casa por lo que ven o por lo que escuchan. ¿Qué ven tus hijos en el televisor? ¿Qué ven? Yo siempre les digo, Leandro, ¿qué es eso que estoy escuchando? Ojo, ¿qué es?
No, ma, es fútbol. Ah, bueno. Bueno, porque yo no voy a permitir que el diablo entre en mi casa. Yo quiero que en mi casa se viva en santidad. Quiero que en mi casa se viva conforme a los principios del reino. Y quiero decirte por último que no es fácil quedarse en Betel. No es fácil mantener a nuestra familia en Betel. Pero si queremos que nuestra familia permanezca ahí, si queremos permanecer en Betel, hay algunas cosas que tenemos que enterrar en esta mañana. En el versículo 4 de Génesis 35 dice: así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró. Después de entregarle a Jacob los dioses ajenos que tenía su familia, después de que sus hijos se quitaran los aretes que tenían esa conexión pagana con el mundo, Jacob los entierra en Siquem. Los deja en esa ciudad, no se los lleva consigo a Betel, los entierra allí, los deja en el pasado, los deja atrás. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y miren, nuevamente dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si queremos que nuestra familia permanezca allí en Betel, tenemos que renunciar a nuestro pasado, dejar atrás lo que nos ata, dejar lo que nos frena, dejar lo que nos maldice. En esta mañana, ¿cuántos quieren renunciar? ¿Cuántos quieren salir de Siquem? Di conmigo: renuncio a mi manera de ver las cosas, a mi manera de decir las cosas. Renuncio a mi mal genio, a las malas conductas, a las malas palabras. Renuncio a la desconfianza, a la idolatría. Renuncio a todo aquello que me ata. Hoy sepulto mi pasado en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él hoy va a hacer cosas nuevas. Está haciendo algo nuevo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Para permanecer en Betel también tenemos que enterrar lo que amamos. Jacob en Siquem lo tenía todo. Había comprado terreno, había construido su casa. Fue esa ciudad para él de prosperidad absoluta. Pero empezó a amar más esas cosas que a Dios. A veces tomamos decisiones para nuestro bienestar y resultan ser una maldición. Mira que dice Filipenses 3, del 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Eso que amamos. El deseo de ser reconocidos, el deseo de enriquecernos, el amor al dinero hoy debe ser enterrado. Abandónalo, pon a Dios en primer lugar. Y por último, debemos enterrar aquello que nos lastimó. Al cambiarse la ropa, que estaban manchadas de sangre, y limpiarse, los hijos de Jacob hicieron algo tremendo, algo glorioso. Enterraron el dolor que habían pasado, enterraron el odio, enterraron la venganza. Se arrepintieron de lo que habían hecho para seguir a su papá hasta Betel. Hoy es necesario perdonar como Dios nos perdona. Porque no podemos llevarnos esa herida donde Dios quiere llevarnos. Porque esa herida cada vez se va a hacer más profunda, va a echar raíces y se va a convertir en un árbol.
y va a dar frutos que van a lastimar, van a herir, son frutos de amargura. Hoy enterremos esa herida. Si te ofendieron, si te hirieron, perdona. Sé libre y entierra la amargura. Sé libre y entierra ese dolor. Si se burlaron de ti, si te quitaron o te robaron tu dignidad, perdona para que Dios restaure y te dé una nueva identidad. Hoy es el día de volver a Betel. Es el día de tomar una decisión. Es el momento oportuno, porque vino la voz de Dios sobre tu vida para renunciar y volver a edificar ese altar. Dios nos está llamando a ti y a mí a ser respuesta. Y no podemos decir, no, cuando mi esposo cambie. No, cuando mi esposa empiece a venir a la iglesia, cuando tenga tiempo, cuando mis hijos crezcan. No, querido hermano, querida hermana, el momento es ahora, es hoy. ¿Qué estás dispuesto en esta mañana a hacer por tu casa? ¿Qué cosas deben salir de tu hogar? ¿Qué decisiones debes tomar hoy para que Dios sea el centro de tu familia? Hoy te invito a que no te quedes en Siquem, a que saques a tu familia de ese lugar y la lleves a Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Volvámonos a Dios, porque nuestra familia nos necesita. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana, que juntos podamos hacer un acto, que juntos podamos traer a nuestra familia. Y si viniste solo, tú ahí en ese lugar estás representando tu casa. Queremos pedirle que como familia podamos hacer este acto. Van a pedir que los chicos vengan. Voy a pedirle a mis hijos que suban con nosotros. Yo no sé si esta palabra, en algo de lo que el Señor te habló, pudo abrir tus ojos. Pero hoy te voy a invitar a que como familia, cuando vengan tus hijos, salgas de Siquem, salgas de tu lugar como un acto simbólico y vengas a Betel, vengas al altar. Con este acto estamos dando pasos de obediencia, estamos activándonos como hizo Jacob. Y no tengo dudas de esto que hoy vamos a hacer como familia. Va a demandar entrega, va a demandar renuncia, sacrificio, nuevas conductas. Pero ¿sabes qué? Él prometió estar siempre a tu lado. Él prometió no dejarte. Él prometió tomarte de la mano y llevarte a esos lugares delicados, llevarte a lugares de paz, llevarte a lugares de prosperidad, llevarte a lugares de santificación.